El tema de la alabanza de los gentiles es Cristo, hablando de ese día futuro cuando el Rey establezca su reino. El versículo 12 dice: los gentiles esperarán en él. Pablo entonces inicia el tema de la esperanza. En la oración del versículo 13: no tenemos que esperar para tener gozo, paz y esperanza. El Espíritu puede darnos esas bendiciones ahora. El ministerio de Pablo al judío y al gentil. Versículo 14 al 22. Pablo anhela recalcar que es el apóstol de los gentiles, hallar en ver el lugar especial del ministerio de Pablo en el programa. Dios traerá confusión al estudio de la Biblia que uno realiza. En el versículo 16, Pablo se describe como un sacerdote del Nuevo Testamento, ofreciendo a los gentiles y a Dios como su sacrificio de alabanza. Cada vez que ganamos un alma para Cristo es ofrecer otro sacrificio para su gloria. Su ministerio especial involucraba un mensaje único, el Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 16. Milagros extraordinarios. Versículo 18 y 19. Y un método específico. Versículo 20. Yendo donde Cristo no había sido predicado. Pablo era un pionero, no mezclaba la ley y la gracia, la fe y las obras, ni Israel y la iglesia, de la manera en que algunos maestros lo hacen hoy. Sabemos que los judíos piden señales. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Pero Dios también dio milagros para los gentiles. En Efesios, por ejemplo, hace Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. No debemos pensar entonces que debido a que hay milagros registrados después de Hechos capítulo 7, el rechazo final de Israel, que Dios todavía se está relacionando con la nación de Israel. A Pablo se le impidió ir a Roma, no por Satanás, sino por las exigencias del ministerio en tantos lugares donde el Evangelio no se había predicado. Ahora que había abarcado todo el territorio posible, estaba listo para visitar Roma. El hecho de que Pablo estaba dispuesto a predicar en Roma indica que ningún otro apóstol había estado allí. Pedro, por ejemplo, porque su norma era ir a lugares donde no se había predicado el Evangelio. El ministerio de las iglesias gentiles a los judíos. Versículo 23 al 33. Pablo deseaba ir a España. Si estuvo allí o no alguna vez, la Biblia no lo dice. La tradición dice que sí. En cualquier caso, en el momento que escribió esta carta estaba participando en llevar la ofrenda de auxilio a los judíos empobrecidos de Palestina, contribución de las iglesias gentiles que él había fundado. Voy a hacer los detalles en 1 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulos 8 y 9. Pablo da varias razones para esta ofrenda. 1. Obligación espiritual, versículo 27. Puesto que los gentiles habían recibido todas sus bendiciones espirituales a través de los judíos, debían retribuirles materialmente en alguna medida. Los cristianos de hoy necesitan tener presente que los gentiles son deudores a los judíos. 2. Amor personal, versículo 29. Pablo sentía un gran peso en su corazón por los judíos y al traerles la ofrenda les expresaba su amor. 3. Unidad cristiana, versículo 31. Algunos de los creyentes judíos, recuérdese Hechos capítulo 5, no estaban contentos con la entrada de los gentiles al redil. Esta ofrenda ayudaría a curar la brecha que algunos causaron al decir que los gentiles tenían que convertirse primero en judíos antes de que llegaran a ser cristianos.
En este pasaje surge la cuestión de la responsabilidad que los cristianos gentiles tienen hacia los judíos hoy. Por cierto, en el programa de Al judío primeramente, Romanos capítulo 1, versículo 16, fue válido durante el periodo de los Evangelios y Hechos, capítulo 1 al 7, pero ya no se aplica hoy. Nuestra obligación hacia los judíos nota de la gran comisión, la gracia de Dios que nos escogió y nos ha injertado en el olivo, Romanos capítulo 11, versículo 20, y la pura lógica de Romanos capítulo 10, versículo 11 al 17. En cuanto a condenación se refiere, no hay diferencia entre judío y gentil. En cuanto a salvación, tampoco hay diferencia. Pero Israel es todavía la nación escogida de Dios, a pesar de que fue puesta a un lado y cegada temporalmente. Israel es amada por causa de los padres, es decir, los patriarcas de Israel. Capítulo 11, versículo 28. Ningún cristiano debería ser culpable de albergar prácticas o sentimientos antijudíos. Más bien debemos procurar testificarles y ganarles para Cristo. Como nación, Israel ha sido cegada, pero los judíos como individuos pueden hallar a Cristo conforme el Espíritu les abra los ojos. Nótese en el versículo 31 que Pablo veía venir problemas con los judíos incrédulos, y el problema surgió. Repase Hechos capítulo 21, versículo 15. Note cómo trataron a Pablo los judíos no salvos. Este capítulo enfatiza una vez más la importancia de distinguir entre el judío, el gentil y la iglesia. Es más, las últimas palabras de Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27 se refieren al gran misterio de la iglesia, el cual Pablo iba a revelar mediante su mensaje. Ojalá nunca fallemos en ser administradores de sus misterios. Comentario Romanos capítulo 16. Este capítulo tal vez parezca aburrido, pero está lleno de sorpresas. Al leer la lista de nombres no podemos menos que quedar impresionados ante el amor y el interés de Pablo por ellos. Sin duda alguna, muchas de estas personas se convirtieron por su ministerio y habían llegado a Roma de una manera u otra.